La misa tradicional es como un tesoro escondido, que aunque sigue siendo redescubierta por cada vez más personas en todo el mundo, aún es muy desconocida para la mayoría de católicos. Por eso es normal que existan muchas dudas sobre esta forma de la misa, dudas muy válidas que merecen ser respondidas. Entonces, vale la pena que revisemos algunas de las inquietudes más comunes sobre este rito tan venerable y hermoso. ¿Por qué la misa tradicional es en latín? Esta es una de las preguntas más comunes para quienes asistimos a este rito de la misa. ¿Por qué el latín? El latín es la lengua oficial de la Iglesia, o en palabras del Papa San Juan XXIII en su Constitución Apostólica Veterum Sapientia de 1962, el lenguaje legítimo para la Iglesia Católica Romana, por tres razones. Primero, porque la lengua usada por la Iglesia debe ser no solamente universal, sino también inmutable, y ya que el latín es una lengua muerta, asegura que los textos litúrgicos no sean alterados o cambiados de significado. En segundo lugar, porque la lengua latina ha sido consagrada por siglos de uso que la convierten en un tesoro de incomparable valor, y además significa la victoria de la Iglesia sobre el mundo, refiriéndonos a su conquista del Imperio Romano. Y en tercer lugar, porque el latín une en inalterable continuidad a la Iglesia de ayer, de hoy y de mañana, y en todos los lugares del mundo. Al asistir a una misa tradicional, no importa si estoy en México, en Alemania o en Italia, siempre nos sentiremos en casa. El latín, como dijo el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, es una señal hermosa y manifiesta de la unidad, así como un antídoto efectivo contra cualquier corrupción en la verdad doctrinal. Bueno, ya entiendo el porqué del latín, pero ¿por qué ir a una misa en latín si no voy a entender nada? Y aquí yo más bien me pregunto, ¿por qué ese afán de entender todo? La misa en latín nos permite entrar en el misterio de lo divino, de lo eterno, de lo incomprensible. Nos ayuda a entender que lo sagrado es completamente diferente a lo mundano. Y si quieres entender todo, siempre puedes conseguir un misal para seguir la misa a tu gusto. Segundo, ¿por qué la misa tradicional se celebra de espaldas a la gente? Aquí hay algo muy interesante por dos cosas. Primero, el sacerdote más que estar dando la espalda a la gente, está de cara al altar, poniendo su atención en lo que realmente importa. En la misa ordinaria se corre el riesgo de que la atención de la gente esté en el sacerdote y la atención del sacerdote en la gente. En la misa tradicional todos ponen atención a la única persona importante, Cristo mismo, quien repite su sacrificio salvífico en nuestros altares por amor a nosotros. El sacerdote, en este caso, encabeza y guía a su congregación hacia el altar, hacia el Calvario. Y en segundo lugar, la misa normal se dice que se celebra de cara al pueblo o versus populum, pero la misa tradicional no se dice que se celebra de cara al altar o de espaldas al pueblo, sino hacia el oriente, ad orientem. ¿Por qué? La tradición de la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles sostiene que Cristo, el sol de justicia, volverá desde el oriente, como dice el Evangelio de San Mateo. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso la misma siempre se celebró en esa dirección, simbolizando la vigilia de la Iglesia por el regreso del Señor. En tercer lugar, ¿por qué la misa tradicional tiene esos cantos en latín? Este punto podría parecer algo superficial, pero no lo es. Estos cantos se llaman cantos gregorianos y toman su nombre de San Gregorio Magno, quien vivió en el siglo VI. Este papa no hizo más que continuar una tradición de siglos, presente ya en el Templo de Jerusalén, de cantar la Sagrada Escritura, esta vez con un estilo romano, simple, monódico y a capela. Ok, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que aún no ha pasado de moda. San Pío X, en su motu propio Tra le Solecitudini, dice que el canto gregoriano es el canto propio de la Iglesia romana y acabado modelo de música religiosa. Algo similar dice este papa sobre la polifonía, pues dice que se acerca bastante al canto gregoriano, supremo modelo de toda música sagrada, y por esta razón mereció ser admitida, junto con aquel canto, en las funciones más solemnes de la Iglesia. Pero San Pío X, me podrán decir, vivió a principios del siglo XX, ya no es válido, ¿no? Pues ¿qué tal el Concilio Vaticano II? Incluso la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, no duda en afirmar que la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, por tanto hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Y de nuevo dice, los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía,
de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos. Cuarto lugar, ¿por qué la misa tradicional se llama así? Se llama misa tradicional porque es la forma en la que se celebraba la misa antes del Concilio Vaticano II, que ocurrió entre 1962 y 1965. Pero se llama también misa tridentina, pues fue codificada por San Pío V durante el Concilio de Trento en el año 1570. Cabe aclarar que Pío V no inventó esta misa, sino que unificó los ritos existentes y canonizó un nuevo misal para asegurar que en toda la Iglesia se adorara a Dios de un modo agradable a Él, además libre de las innovaciones de los protestantes. Benedicto XVI, en su motu propio Summorum Pontificum del 2007, también le da el nombre de rito extraordinario de la misa, para diferenciarlo del rito ordinario, el Novus Ordo. Quinto, ¿por qué la misa tradicional es más larga? Aquí hay que hacer una distinción importante, y es que hay dos grandes tipos de misa tradicional. En primer lugar está la misa rezada, que el sacerdote reza mayormente en silencio. En el altar se encienden dos velas, no se usa incienso, hay uno o dos acólitos, y esta misa puede durar desde tan poco como media hora hasta alrededor de una hora como una misa normal. La segunda es la misa cantada, que como su nombre lo indica es cantada casi en su totalidad por el sacerdote y muchas veces un coro. En el altar se prenden las 6 velas, se usa incienso, mucho incienso, y hay varios acólitos. Por su solemnidad, esta misa suele durar alrededor de 2 horas. Pero al final del día, ¿qué son 2 horas de nuestro tiempo si se las estamos dando a quien nos da 168 horas cada semana? Esta diferencia en la duración no solo viene del cuidado y la solemnidad, también tiene que ver con una gran diferencia en las oraciones mismas entre uno y otro rito de la misa. En la misa tradicional, en efecto, la misa comienza y termina con oraciones al pie del altar ausentes en la misa normal. La oración del Confiteor o el Yo Pecador es más larga y se reza 2 veces, al inicio de la misa y antes de la comunión. En lugar de haber dos lecturas, un salmo y un evangelio, hay una lectura llamada epístola, un evangelio y una oración tomada de los salmos llamada gradual. Y en lugar de haber varias plegarias eucarísticas, el sacerdote siempre reza la misma, el canon de la misa, un grupo de oraciones más largo y completo que data desde el tiempo de los apóstoles, y además es sumamente hermoso. Así hay varias diferencias entre una y otra forma de la misa, lo cual nos lleva a desmentir otro mito. No, la misa en latín no es la misma misa a la que estamos acostumbrados, solo que traducida al latín y de espaldas. Es muchísimo más rica, más solemne, más bella, y definitivamente merece ser mucho más conocida. ¿Por qué la misa tradicional no incluye tanto a los laicos? Más que no incluir a los laicos, la misa tradicional les da un lugar privilegiado de contemplación, y no les da tareas que no les corresponden. En efecto, es el sacerdote quien lee las lecturas. Los únicos que acompañan al sacerdote son los acólitos, que además son siempre varones, pues este puesto les permite acercarse más al misterio de la liturgia para discernir una posible vocación al sacerdocio. En esta forma de la misa tampoco verás ministros extraordinarios de la Eucaristía. Siempre es el sacerdote quien reparte la comunión, y los fieles la reciben de rodillas y en la boca, para reconocer y adorar la presencia real de Cristo en la Santa Hostia. Séptimo lugar, ¿por qué las mujeres llevan velo en la misa tradicional? La primera razón es lo que indica San Pablo en su primera carta a los Corintios, pidiendo a las mujeres que se cubran su cabeza con un velo cuando oren o profeticen, como signo de que la gloria de Dios, y no la propia, es el centro de la liturgia, y también como signo del reconocimiento de y sumisión a la autoridad de Dios. Pero hay una explicación más bella aún que quiero compartirles, y es que todo lo que la Iglesia considera sagrado lo cubre con un velo. Desde el Antiguo Testamento el arca de la alianza era conservada detrás del velo del Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos. En la misa, el cáliz es cubierto con un velo hasta el momento del ofertorio, y el copón, siempre que contiene a nuestro Señor sacramentado, es cubierto con un velo. ¿Y a quién se ve cubierta siempre con un velo? La Santísima, el arca de la nueva alianza, el vaso de la verdadera vida, Nuestra Señora la Santísima Virgen María. Y por último, ¿por qué la misa tradicional sigue siendo tan importante? Después de tantos años de tener la nueva misa, después de tantas restricciones impuestas a esta forma de la misa, ¿por qué sigue importando? ¿Por qué son cada vez más los jóvenes que se sienten atraídos a este rito aparentemente anticuado y irrelevante? Benedicto XVI lo expresó muy bien en una carta que acompaña a su ya mencionado motu propio Summorum Pontificum. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede improvisamente totalmente prohibido o incluso perjudicial. Nos hace bien conservar a todos las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la Iglesia, y de darles el justo puesto. La misa tradicional nunca fue abrogada, ni ha sido prohibida en nuestros días. Es un tesoro de nuestra fe,
Pero no debe ser un tesoro de museo escondido detrás de una vitrina y juntando polvo, cuando es la solución a tantos males que arrecian en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Debe ser como aquel tesoro del cual habla nuestro Señor, escondido en un campo, que cuando lo hallamos produce tanta alegría y gozo en nosotros que no dudamos en darlo todo con tal de tenerlo y vivirlo. ¿Y tú, qué tipo de tesoro quieres que sea la misa para ti? ¿Un tesoro escondido que tal vez nunca logres apreciar realmente? ¿O un tesoro celestial que en esta vida te llene de la gracia divina y en la próxima te dé una feliz eternidad? Espero que este video haya sido de tu interés y sobre todo que te ayude un poco a entender mejor la misa tradicional. Si aún no has asistido nunca a esta misa, te invito de todo corazón a que te animes a asistir. Aquí en la Ciudad de México, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro tiene una capilla en el centro histórico, en donde ofrecen esta misa en comunión con la Iglesia Católica. Síguenos en nuestras redes sociales y no dejes de rezar por nuestro apostolado. Nosotros rezaremos por ti. Yo soy Iván y esto fue Milicia Christi. Vivat Christus Rex.